Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo para los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Fue donde los sumos sacerdotes, salió de noche y fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo: ¿qué queréis darme si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas andaba buscando una oportunidad ya para entregarle. El Marcos dice que mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12, que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Los discípulos tienen delante en este momento el rostro del Maestro, sufriente. Están desconcertados. Tan desconcertados que creen que Jesús ha mandado a Judas a dar dinero a los pobres o a comprar la comida para la fiesta, para esta noche. No voy a hablar hoy más de la figura de Judas. Solo quiero recalcar 2 expresiones. Era de noche, y fue él el que salió a preguntar a los sumos sacerdotes cuánto le daban por entregar al Maestro. No son los sumos sacerdotes los que buscan a Judas. Judas se ofrece a entregarle. Era de noche. Era noche en el corazón de Judas. Ahí está el Maestro. Ahí están los discípulos.
Ahí está Judas, que no ha podido soportar más estar entre ellos. Y salió. A partir de ahora él está buscando la manera de entregarle. Precisamente Judas, que era uno de los discípulos, conoce todos los sitios de intimidad de Cristo, donde ora, donde se reunía con los suyos. Así dice el Evangelio. Judas sabía que Jesús iba al huerto de los olivos. Sabe dónde prenderle. Los caminos de Cristo, los lugares donde Cristo ora y se derrama, los conoce Judas. Cristo ha dejado entrar como uno más de sus discípulos a Judas en una intimidad mayor. Esto también se vuelve contra el mismo Judas. En lugar de gozar de este privilegio, lo utilizará por 30 monedas para entregar al Maestro. En Juan tenemos expresado ahora cómo está el corazón de Cristo. Comienza a despedirse. Parece que a partir de ahora Cristo quisiera que las horas se adelantaran y pasaran. Lo que impresiona de estas páginas de Juan es que parece que Cristo se olvida de su dolor para consolar a los discípulos. Hay una cosa que se percibe fuertemente en el Evangelio y es: en estas horas Cristo está totalmente solo. No puede descansar en los discípulos. No puede desahogarse si en algún momento se le ve como maestro, que quiere instruirles, dejarles la herencia, cómo tienen que proceder y vivir. Son en estas horas. Los discípulos están llenos de miedo, de incertidumbre. Quieren al Maestro, pero a la vez sienten el vértigo por lo que se avecina. Es un momento en el que ellos no pueden consolar a Cristo. Sin embargo, Cristo va a repetirles palabras de consolación. Se olvida totalmente de su herida y de su dolor para hablarles con una ternura impresionante. Esta despedida de Cristo es posiblemente el lugar del Evangelio donde más claro Cristo ha abierto sus sentimientos. Pero atención, la despedida comienza cuando Judas salió. Las palabras de consolación ya no las oye Judas. Dice el Evangelio de Juan: cuando salió Judas, dijo Jesús. Parece que hay palabras, sentimientos que aquel discípulo en el que ya ha entrado la noche, Jesús no quiere decir delante de él. Se lo reserva para aquellos que están temerosos pero adheridos.
impresiona este dato. Apenas salió Juan, apenas salió Judas, Jesús dijo: hijos míos, hijos míos. Expresa el dolor de una madre. Hijos míos, ya poco me queda de estar con vosotros, y me buscaréis. Pero donde yo voy, vosotros no podéis venir. Me voy, pero aún no podéis venir. El mandamiento que os dejo es que os améis unos a otros, que hagáis presente mi amor entre vosotros, tal como yo os he amado. Amaos los unos a los otros. Y en esto os reconocerán como discípulos míos. Son discípulos de Cristo. Mirad cómo se aman. El distintivo de ellos es el amor. A mí me impresiona muchísimo toda esta despedida porque parece que está queriéndoles levantar el corazón ante el escándalo de la cruz. Es como una madre tierna que está muriendo y se vuelve a sus hijos para decirles, como ahora continúa: no se turbe vuestro corazón, no os turbéis, no os turbéis. Creéis en Dios, creed también en mí. En medio de todo su dolor, las horas que le esperan de agonía, se olvida totalmente de sí y está mirando uno a uno a sus 11, uno a uno. Imaginaos las miradas de ellos, están fijas en el Maestro. Ellos tienen el consuelo del Maestro. Sin embargo, en este momento, Cristo puede rezar largamente con las palabras del Salmo: esperé consoladores y no los tuve. Nadie pudo consolarme. Donde yo voy no podéis venir, por ahora. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Los discípulos están realmente desconcertados. Aún se atreve Pedro a preguntar: ¿dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Con esto está expresando que Pedro está salvado. Que conoce que Pedro llegará hasta el fin, en toda la fragilidad, pero vivirá eternamente y para siempre en el Maestro. Pero Pedro insiste: porque no puedo seguirte ahora, yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí?
en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Me voy a detener aquí. Cristo conoce el corazón de Pedro totalmente y sabe que le quiere y sabe que es verdad que quiere dar la vida. Sabe que es verdad. Pero también conoce que con el mismo ímpetu de dar la vida puede negarle hasta 3 veces. Aquel hombre enérgico es un frágil niño. Hasta negar 3 veces. Pero su corazón está firme a dar la vida por el Maestro. No es una expresión en que Cristo echa en cara nada a Pedro. Es como el cuidado de una madre que le está diciendo: cuando llegue esta hora en que me negarás, no te asustes. Vuelve. Uno de los momentos más fuertes de la pasión, que vamos a entrar muy pronto, es cuando en el huerto de los olivos Jesús dice esta frase mirando a nuestra humanidad débil: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esto ve en Pedro. Pedro, estás perdonado antes de que suceda, porque yo sé que tu espíritu está pronto, que quieres no separarte de mí. No te puedo seguir ahora. Jesús sabe que el espíritu de Pedro está pronto, alzado, que le quiere, pero que su carne es muy débil. No se turbe vuestro corazón. Esta expresión está justo después de decir a Pedro: me negarás, pero no se turbe vuestro corazón. Yo voy a prepararos un lugar para que estéis ya siempre conmigo. Es impresionante. Cristo ha sufrido entre los suyos, pero no puede separarse de ellos. A Cristo le cuesta esta separación. Les quiere de verdad, intensamente. Y va a prepararlos un sitio para que los suyos vivan para siempre en la Trinidad. No os entristezcáis, porque voy a prepararos un lugar, y volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y ahora otra vez comienza un desconcierto para todos. Jesús afirma que ellos ya saben el camino. Donde yo voy, sabéis el camino. Le dice a Tomás, aquel que siempre tenía dudas de fe,
pero no se separó del Maestro jamás. Ahora manifiesta otra duda. Señor, yo no sé el camino, ni sé a dónde vas. No sabemos ni a dónde vas ni cuál es el camino. Aquí hay una declaración de amor preciosa. Yo soy tu camino. Tomás, yo soy tu verdad y tu vida. Está expresando por qué no acabáis de creerme. Sabéis que nadie va al Padre sino por mí, que yo soy, entrad en mí. Si me conocéis a mí, conocéis también al Padre. Ya conocéis al Padre, porque me conocéis a mí y me habéis visto. Con qué paciencia está escuchando Cristo las preguntas, las dudas de los suyos. Ahora es Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Acaba de decirles que quien le ha visto a Él ha visto al Padre, pero Felipe no puede creerlo. Espera algo distinto de lo que está viendo. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Creedme, creedme. A Jesús también le desconcierta que Felipe le pregunte esto. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es que no crees. Se expresa el alma de niño de Cristo. No puede entender que duden tanto y todo. Felipe, ¿cómo me preguntas esto? Acabo de decir que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Con qué fuerza está seguido este creedme? Creedme. ¿Qué interés? ¿Qué amor hasta el extremo? El de Dios en esta paciencia infinita, para que ninguno perezca. Está respondiendo en estas horas de dolor y de soledad enorme a todas las preguntas y dudas de los suyos. Gracias a esto también sabemos nosotras que quien entra por Él, que es el camino y la única verdad y la vida, conoce las mansiones, la morada de la Trinidad. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a partir de ahora, quien a vosotros os mire, a mí me encontrará. Me extenderé en esta iglesia. Me encontraréis ahí, en la iglesia que es mi cuerpo. Queda muy poco tiempo para que el cuerpo de Cristo se rompa y su sangre se derrame, para quedarse para siempre en nuestra humanidad.
Abrid vuestro corazón y desahogadlo ante el Señor. Mostradle también, como Él, vuestras dudas, que Él os responderá a su tiempo. Quizá también tenga que decirnos, como a Felipe, ¿cómo me preguntas esto? Créeme. Pero aquellos que dudaban y preguntaban son suyos y le quieren y están dispuestos a dar la vida en medio de tanta duda, miedo, fragilidad, negación. Y Cristo lo sabe y les está hablando con una ternura indecible, sin escandalizarse del encogimiento del corazón del hombre ante el sufrimiento. Creedme, y no se turbe vuestro corazón. Pueblo mío, consuélame. Ni siquiera esto se lo echa en cara. Esperé consoladores y no los tuve. Lo único que les pide es: quedaos conmigo. Es que no podéis velar conmigo tan solo una hora. Qué fuerte cuando Cristo ahora va a ir al huerto de los olivos. No puede ir solo, se los lleva. Porque comienzan sus horas de morirse de tristeza. Se los llevó con él. Necesitó en estos momentos la presencia de los suyos. Quedaos conmigo y velad.